Bien, ya lo tengo aquí, continuamos. Antes de continuar, la pregunta de rigor. Son exactamente las 4 de la tarde. Mayra, todavía se me escucha el audio, por favor, 4 de la tarde. Pregunta, Mayra, ¿se me escucha? Sí, profesor, le escucho. Gracias, Mayra. Entonces, continuamos entonces, 4 de la tarde, con los conceptos de herencia, heredero y posesión de bienes por causa de muerte. El heredero era, por supuesto, lo que se definía en la antigua Roma como un heres del decuyus, y adquiría la herencia simplemente por la mera apertura del testamento. En un principio no podía rechazarla. Tal imposición de manera automática de la calidad de heredero, sin que se pidiera su opinión, tenía su correspondencia también en los derechos germánicos, los medievales, y pasó inclusive para el Código de Napoleón. El eres sus y el eres necesario, y después del aditio, el eres extraneus, entraban en la situación jurídica del difunto, recibiendo la sucesión a título universal, y la recibían como un conjunto de bienes, créditos y deudas. Sin embargo, la situación jurídica del heredero no correspondía completamente a la del decuyus. El testamento romano se iba a constituir en un acto solemne, mediante el cual una persona instituía a su heredero, o en su defecto a sus herederos en plural. El testamento, entonces, en Roma, escucho, alguien levanta la mano, sí, porque escucho, si alguien tiene alguna pregunta, escucho ruidos de micrófono. A ver, Jessica, ruido de micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jessica. No, profe, yo no. ¿Tú no? Bueno, gracias. Disculpa, Jessica, gracias de todas maneras. Continuamos entonces. No, no se preocupe, está cerrado. Ok, está bien, gracias, Jessica. Entonces, fíjense, decía que el testamento romano es un acto solemne en el cual se iban a instituir herederos u heredero, y entonces también iba a ser una manifestación, por supuesto, lógica de la última voluntad del fenecido. Pero, siendo la última voluntad, y de igual manera se constituía en un acto esencialmente revocable. Pega bien lo que estoy diciendo. Era una manifestación el testamento de la última voluntad, pero de igual manera era un acto esencialmente revocable. Esta última circunstancia no causaba graves conflictos jurídicos, esta revocabilidad, ya que al mismo tiempo esta revocabilidad se iba a constituir en un acto de tipo unilateral. Entonces, lo que denominaban los romanos como testamentum no era solo el acto propio de testar, sino también ese documento en donde constaba
absolutamente todas las designaciones post-mortem. Entonces, cuando hablamos de posesión de bienes sin testamento, honorum possessium, que era la posesión de los bienes concedida normalmente por ¿quién? Por el magistrado. Esta concesión la hacía el magistrado a una persona determinada. ¿En virtud de qué? En virtud de algún tipo de situación o algún tipo de relación de tipo jurídica que estimaba digna de algún tipo de amparo y que le otorgaba en virtud de las facultades dimanantes del imperium que presentaba el pretor. Supone en el derecho hereditario romano la posesión de bienes de una persona fallecida, concebida por quién, concebida por el pretor, previa solicitud de algún tipo de persona que estimaba de recibir tales bienes y que no siempre tenían derecho a los mismos conforme al estricto derecho civil. Esta posesión concedida siempre suponía una situación como una especie de, se podía llamar o denominar como una especie de señorío, de hecho, que llegó a constituir frente a la sucesión del derecho civil un verdadero tipo de sucesión, que es la que denominaban de la sucesión de derecho pretoriano. Y esta sucesión de derecho pretoriano la podía conceder el pretor, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con las estipulaciones del derecho civil, en su defecto o en contra de sus propios mandatos. Era una potestad del pretor. Entonces, las normas sucesorias están relacionadas en forma íntima con el derecho de familia, pero no necesariamente es el derecho de familia per se. Y es precisamente en esta materia sucesoria donde podemos observar importantes cambios dentro del derecho familiar como tal. ¿Como cuál? La habíamos nombrado, como la transición del agnatio a la cognatio. Sin embargo, el derecho sucesorio, insisto, no debe considerarse como parte del derecho de la familia. No es indispensable, repito nuevamente, que los herederos, legatarios o fideicomisarios sean parientes del difunto. Entonces, el derecho romano nos ofrecía tres tipos de sucesión. Tres tipos de sucesión nos ofrecía el derecho romano. La más débil era la primera, que era por la vía legítima. Nos ofrecía una segunda vía, que era la vía testamentaria, que era más fuerte, por supuesto, que la vía legítima, ya que ésta se retiraba inmediatamente cuando se presentaba un testamento. Pero la más fuerte aún era la vía oficiosa. ¿Por qué? Porque la vía oficiosa corregía inclusive la repartición prevista por un testamento. Por eso es que les decía que la última voluntad en Roma, el testamento, era perfectamente debatible. ¿Por qué? Por esta misma situación que le estamos planteando. Les repito nuevamente, punto importante para el que toma nota. El derecho romano nos ofrecía tres tipos de sucesión. Tres tipos de sucesión nos ofrecía el derecho romano. Una primera, la sucesión vía legítima. ¿Quién me sabe
o quién entiende, pregunta 4 y 10 minutos, ¿quién entiende o si se me entiende cuando yo hablo de la sucesión por vía legítima? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Quién me entiende esta situación? Cuando yo hablo por sucesión de vía legítima, si se me escucha. Mayra, ¿me escuchas? Profe, cuando no hay testamento. Ajá, Jesús Gutiérrez, perfectamente. Sí, exactamente, esa es más o menos la idea. Perfectamente, se supone que no hay testamento, se supone que yo soy el padre el hijo de mi padre, y eso es una sucesión vía legítima. Gracias, Jesús, si se me está escuchando todavía. Perfectamente se entiende la idea, muchas gracias. Ese más o menos. Por eso es que cuando hablo de la sucesión, de esta primera sucesión, que es la más débil, es decir, la que no tiene ningún tipo de basamento. Sí, perfectamente me están copiando la idea. Entonces continuamos. Sé que me están captando la idea. Entonces, la más débil era esta, por vía legítima, porque no tiene sustentación. La segunda, entonces, es por vía testamentaria, que era, por supuesto, como les dije minutos atrás, mucho más fuerte que la vía legítima. Ya que, por supuesto, se retiraba inmediatamente la vía legítima cuando se presentaba un testamento. Perdía fuerza la legitimación la sucesión legítima cuando ya se presentaba un testamento por escrito. Pero aún más fuerte que la propia sucesión testamentaria era la vía oficiosa, es decir, la que intervenía la autoridad, ya que esta intervención del magistrado podría corregir, inclusive podía corregir la repartición prevista en el propio testamento. La vía legítima y la testamentaria no podían aplicarse, por supuesto, ojo con esto, de manera simultánea, en una misma sucesión, según el sistema romano, salvo, por supuesto, algunas excepciones. El derecho moderno ha abandonado el citado principio romano. En cambio, la vía oficiosa y la testamentaria no se excluían recíprocamente. Es verdad que la querella in officiosi testamenti anulaba el testamento como tal. De manera que la sucesión, en cuanto se repartía por vía legítima, pero la acción an supplendam legítima, que fue una creación completamente postclásica, se iba a limitar ¿a qué cosa? Se iba a limitar a corregir algún tipo de injusticias cometidas por el testador, permitiendo ¿qué cosa? Permitiendo que las demás disposiciones testamentarias conservaran su validez. Definido perfectamente esto, entremos entonces a lo que era exactamente de donde se origina la sucesión legítima como tal. Y nos volvemos otra vez a ubicar en la famosa ley de las 12 tablas. Según esta vía de sucesión legítima era la procedente cuando no había, como decía el compañero Luis, cuando no había testamento. Bien asertivo fue nuestro compañero Luis. Adelante, Jesús, bienvenido a nuestra clase. Entonces, según la ley de las 12 tablas, la vía de sucesión legítima se iba a aplicar o iba a existir cuando no hubiese o cuando no había algún tipo de testamento. También, por supuesto, en caso que existiera el testamento, cuando no tenía validez dicho testamento o el heredero testamentario. Repito, estamos hablando según la ley de las 12 tablas para que no se me pierdan. Sé que ya va denso la conversación, pero para que no se me pierda, estamos hablando, por supuesto, de la sucesión legítima. Les decía entonces que para la sucesión legítima, según la ley de las 12 tablas, era procedente cuando no había testamento o
en caso de que hubiese o existiera un testamento, el mismo no tenía validez, o que el heredero testamentario no quería o no podía aceptar por algún tipo de impedimento o razón, no podía aceptar la herencia, sin que se pudiese haber previsto antes, por supuesto, un sustituto dentro del testamento. En tales casos se habría lo que se conocía en la ley de la 12 tablas como la sucesión por vía legítima. Entonces, a falta de testamento, la ley prescribía cómo debía repartirse el patrimonio del difunto. Desde, por supuesto, la ley de las 12 tablas y del propio Ius Civilis preveía que por vía legítima la sucesión se iba a ofrecer más o menos de la siguiente manera. ¿Quiénes iban a conformarse como herederos? En primer lugar, los denominados heredes sui, o sea, los herederos de sí mismos. Es decir, a los que se volvían sui iuris inmediatamente por la muerte del autor de la herencia. Esos eran los considerados, por supuesto, los primeros herederos. O sea, los hijos del decuyus. Son, por supuesto, o por lo tanto, los hijos del difunto los primeros herederos. Salvo, por supuesto, los que estuviesen para el momento de la muerte del decuyus emancipados, que ya, por supuesto, eran sui iuris. Los nietos del difunto en caso de muerte previa del padre de ellos. Y también, por supuesto, los póstumos. Siempre que hubieran nacido, por supuesto, dentro de los 300 días contados a partir de el decuyus. Repito nuevamente para que no haya lugar a confusión. Estamos ya definiendo la sucesión legítima. En líneas generales englobamos todo el tema, comenzando de definiciones principales, pasando por la importancia de la muerte, pasando por los tipos de sucesiones, la forma y cómo se sucede, cómo se hereda, y definiendo o desmenuzando las tres formas que nos presentaba el derecho romano de suceder. La primera, según la ley de las 12 tablas, la sucesión legítima procedía cuando no había un testamento, cuando no existía el testamento, o cuando existiese el testamento, existiendo el mismo, por algún tipo de razón se lograba establecer que el testamento no era válido, o cuando el heredero incluido dentro del testamento o no quería o no podía aceptar por algún tipo de razón la herencia establecida. Cuando existía este elemento y sin haberse previsto un sustituto en el testamento, se abría la sucesión como establecía la ley, por vía legítima, denominada por vía legítima. A falta entonces de dicho testamento, la ley prescribía cómo debía repartirse el patrimonio del difunto. Repito nuevamente, de acuerdo a la ley de las 12 tablas y al propio derecho civil. Número 1,
¿quiénes serían los primeros herederos? Todos aquellos, según la ley, heredes sui, que se escribía en latín, que no eran otra cosa que los herederos en sí mismos, es decir, los sui juris, que se volvían sui juris a consecuencia de la muerte del autor. ¿De quién? Del autor del testamento, es decir, del dueño de la herencia principal. Eran por tanto entonces los hijos del difunto, execrando a los emancipados que ya se habían constituido antes de la muerte del difunto en sui juris, es decir, si estaban emancipados ya no iban a conformar, ya no iban a entrar dentro de esta constitución de este tipo de herencia legales. Por supuesto, los nietos del difunto, en caso de que previa a la muerte del dicuyo, el padre de ellos mismos hubiese muerto, es decir, los nietos del dicuyo, y también, por supuesto, los póstumos siempre que hubiesen nacido dentro de estos 300 días contados a partir de ¿qué? A partir de la muerte del dicuyo. Como segundo, a falta de que no existiesen, según la ley, no existiesen sui juris para heredar, entonces la herencia se le ofrecía ¿a quién? Como segundo lugar, según la ley, se le ofrecía a los agnados, es decir, a los parientes, necesariamente, por supuesto, por línea masculina, a las personas unidas por el dicuyo, por vía femenina, que no contaban para la sucesión legítima según el derecho civil, y ni siquiera de los más cercanos. Y como tercer elemento para poder heredar según la ley, recuérdense exactamente, insisto, para que no me pierdan el hilo, estamos hablando de la sucesión legítima. Sucesión legítima. Entonces, como tercer elemento que señalaba la ley para ser considerados herederos dentro de la sucesión legítima, los denominados miembros de la gen. No se sabe exactamente si esta organización tenía bienes propios. Si era así, pues las sucesiones de sus miembros, a falta de herederos testamentarios o los denominados herederos sui juris y agnados, o en caso de repudiación de los mismos por los agnados más cercanos, deben haber entrado dentro del patrimonio del gentilicio. Entonces la sucesión legítima en el derecho justiniano estuvo regulada en lo que constituyó Justiniano en las novelas, sustituyendo por supuesto en forma definitiva a la agnación por la cognación y equiparando en este aspecto a hombres y mujeres al tomar en cuenta el parentesco por ambas líneas sucesorias. Entonces, partiendo de este punto de vista, ya para culminar con nuestra clase de hoy, se establecieron 4 órdenes de herederos. En primer lugar, los descendientes. En su defecto se llamaba al padre o a la madre o a los demás ascendientes o a los hermanos carnales. En tercer lugar, suceden los medios hermanos. Y por último, los demás miembros colaterales. Entonces, a falta de familiares, heredaba la viuda o el viudo, siempre que no hubiese habido divorcio antes, por supuesto, de la muerte. En cuanto a los hijos naturales y a la concubina, se le iba a conceder la 6ª parte de la herencia, a condición de que no hubiese viuda ni descendientes legítimos, o en cuyo caso, por supuesto, solo tenían derecho a una especie de beneficio de pensión alimenticia. Bien,